Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí me encuentro caminando en uno de los parques de Osijek y me encuentro esta belleza, un trabajo que hace un artista que toma las hojas en otoño y hace formas. Él se autodenomina artista del suelo y me lo acabo de cruzar ahora. Habla un poco español, estuvo 2 meses en Perú y le voy a preguntar un poco de todo, que nos hable en inglés. Nicola, come please. Hi, nice to meet you. Buenos días. ¿Tú hablas un poco de español? Un poco. Un poco. I will ask some questions in English. Te voy a preguntar algunas cosas en inglés y al mismo tiempo voy traduciendo en español. Do you understand? Sí. Okay. What is the meaning of your art here? It is some rhythms and vibes of the fall. So I work with leaves, and it is art. Artwork is impermanent. It will vanish in a few days. New leaves fall. So Él dice it's que es, land art. él dice que es un arte de tierra, que es muy efímero ya que están cayendo las hojas y que las va organizando así como en forma de ritmos, de ondas, y lo que busca es que como el arte es efímero y cambia, muta, pues va viendo las sensaciones. This is your first work now in Osijek or you're starting in other parks? No, I worked here a few days before, so and I will a few days more be working because Osijek is my hometown. But I also travel around and work in other parks, city parks. So Él dice que Osijek es su lugar natal y que ha empezado unos días aquí, pero que se mueve en diferentes parques de la ciudad, que por cierto son muchos parques, son cerca de 17 parques, eso será una oportunidad de verlo. Y yo ahora venía pasando por curiosidad y lo vi a él trabajando. Esta es su herramienta, esa es su herramienta, él se siente muy orgulloso y es un hombre que trabaja solo y que le interesa el arte. Y me interesa, le estaba pisando la obra, pero es fundamental conocer esto. Si lo quieren seguir, yo al final les voy a dejar el enlace porque él trabaja en muchas partes y su trabajo en Instagram es muy amable. Nicola, the last question. When is the next work? In what park to see you? I will be working over there and over there. So these few days I will be working all around because this is the most beautiful place in my town. If the parks are concerned. So Él nos dice que va a seguir trabajando los próximos días aquí porque esta es la mejor época en la que caen las hojas y puede desarrollar su obra, y también que es el parque más bonito que hay en la ciudad como tal. Nicola, thank you. It's a pleasure, man. muchas gracias. Take care. Hola. Y si quieres practicar español, estoy por acá, ¿vale? Has estado 2 meses en Perú, me has contado. Sí, después Después, posible me gusta Sudamérica, es posible Colombia o ¿has ido a Colombia? Perú o Brasil. ¿Has estado en Colombia? No, me gusta. Bueno, te hacemos la invitación a Colombia, a Chile, a México, a Argentina, que hay personas que nos están viendo. Bueno, Latinoamérica es muy grande y Sí, todo Sudamérica me gusta. perfecto. Pues nada, vamos a seguir tu obra. La voy a seguir personalmente en Instagram. Y ahora que regrese, voy a hacer otra toma. Pero me encantó esto. De todas maneras, ya sé dónde contactarte en el Instagram, ¿vale? Ok. Bueno, personas que encontramos acá con un valor agregado y artistas. En una ciudad de artistas. Y de personas que han ganado el premio Nobel. Bueno, aquí los dejo con este pequeño reportaje de arte efímero, arte en la tierra, que se hace en la época de otoño. Espero que sigan viendo el canal de Estado Natural Viajero y mi nombre es Gustavo Carrasquilla. Hasta pronto. Buenos días a todos. No me aguanté las ganas de levantarme temprano el día de hoy. Son las 7 de la mañana y quise venir al parque donde en el día de ayer conocí a Nicola.
este artista que entrevisté y ustedes vieron algunas fotos en el video. Estamos aquí en el parque Tomislav, cercano a casa, y voy caminando hacia donde él estaba trabajando ayer. Me dijo que iba a trabajar el día de hoy y quería ver por curiosidad cómo está la obra que hizo sobre las hojas caídas de otoño. A ver qué pasó en la noche. Dormí poco porque en realidad se van cambiando los horarios. Amanece temprano y anochece tarde. Bueno, ya llegué al sitio y les voy a mostrar qué es lo que queda de la obra de Nicola. Mírenlo ahí. Bueno, vamos a ver desde otro punto qué es lo que queda. Lo que hace es surcos, ondas en la tierra. Se vería mejor o se ve mejor desde un dron, tal como ustedes han visto algunas fotografías que he pasado en este video. Esto es lo que queda después de la noche. Bueno, todavía quedan restos, quedan algunos surcos, pero va cayendo o van cayendo las hojas. Es un trabajo muy bonito que de alguna manera lo hace por amor a la ciudad y encuentra a personas que le toman fotografía. Vamos a ver qué más queda. Yo trabajo sobre este parque, me estoy parando sobre la obra, qué error. Surcos, formas. Quizás así no se ve muy bien, pero de una vista superior les aseguro que se ve una maravilla. Este es el parque Tomislav. Seguimos por acá y más formas. Esto es justo al día siguiente. Les invito a que sigan la obra de este artista que se autodenomina artista de la tierra, que trabaja con las hojas, espera que caigan y viene con un rastrillo y miren las formas que va haciendo. ¿No? Valió la pena la levantada temprano, 7 de la mañana. Y les dejo con el link de este artista para que lo sigan y miren sus trabajos. Y con esta postal de otoño, llegando al otoño-invierno, me despido por ahora. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla y gracias por seguir en este canal Estado Natural Viajero. Vamos a caminar un poco más a buscar más historias. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto, buscando historias, novedades y situaciones que hacen de esta ciudad una de las más interesantes para vivir la experiencia de comenzar a viajar en un espacio mágico. Formas en la tierra. Hasta pronto.